Leer los evangelios en nuestras Biblias es tener un panorama interesantísimo acerca del ministerio de Jesús y su relación con sus discípulos. Ellos recorrían los caminos de Galilea, de Nazaret, de Judea, llevando el mensaje y viviendo experiencias que han quedado registradas hasta el día de hoy como parte de lo que es el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. En una ocasión, y esto lo relata ampliamente el evangelista Lucas en el capítulo 9, pero que también lo relatan Mateo y Marcos, que son los otros evangelistas que coinciden en recoger muchas de las experiencias que tuvo Jesús en su ministerio terrenal, a diferencia de Juan, que Juan no pertenece a lo que se llaman los evangelios sinópticos, sino que va por otro lado. En el caso de Lucas, en el caso que nos preocupa en esta reflexión, en el capítulo 9 hay una serie de circunstancias interesantísimas que tienen que ver con Jesús, con sus discípulos y también con algo de la historia que los discípulos manejaban de una o de otra manera. Es interesante que en aquellos años no habían los medios de comunicación que tenemos hoy día. Sin embargo, las noticias corrían de boca en boca y pasaban de generación en generación. De alguna manera Dios proveía la forma para que hechos del Antiguo Testamento pudiesen ser conocidos en el Nuevo y de alguna manera usados por los discípulos cuando las circunstancias así lo aconsejaban. En una ocasión, según relata el evangelista Lucas, como decía, en el capítulo 9, los versículos 51 al 56 específicamente, Jesús iba pasando por Galilea y llegó a un punto en que tenía que atravesar por un pueblo de samaritanos. Ustedes saben y sabemos todos que la relación entre judíos y samaritanos no era buena, y más que no era buena, era mala. No había comunicación entre ellos por razones históricas que quién sabe si en algún momento podemos tocarlas. Pero en este caso, el grupo de Jesús y sus discípulos tenían que atravesar por un pueblo de samaritanos. Jesús entonces, respetuoso de su prójimo, en una forma muy interesante que posiblemente responda a lo que era la ética en aquellos tiempos, mandó a algunos de sus discípulos a pedir que los samaritanos les permitieran pasar a través del pueblo en el viaje en el que ellos estaban. Los discípulos fueron, los samaritanos se negaron y no quisieron dejar pasar a Jesús y a sus discípulos por su pueblo, y los enviados por Jesús volvieron y dieron cuenta del resultado de su gestión. Entonces aparecen los hermanos Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran dos de los tres discípulos que en varias ocasiones acompañaron a Jesús en ciertas actividades muy privadas que Jesús realizó. En algunas ocasiones, como cuando subieron al monte de la Transfiguración, por ejemplo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Jacobo y Juan. Por otro lado,
sabemos por lo que nos dice la historia bíblica que Juan era el discípulo amado y que se dice incluso que en la última cena Juan se recostaba en el hombro de Jesús como el discípulo más querido, como el hijo amado. Y en este caso podemos ver a ese discípulo, Juan, con su hermano mayor, Jacobo, en una actitud que realmente nos sorprende y nos deja pensando hasta dónde Juan era tan afectuoso, tan cariñoso, tan comprensivo de los demás como el resto de los evangelios nos cuentan. Juan y Jacobo, entonces, al escuchar que los samaritanos habían negado que Jesús y su grupo pasaran por su pueblo, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo sobre esos samaritanos y los destruya? Quedamos sorprendidos cuando leemos esta historia en la palabra del Señor. ¿Quieres que pidamos fuego del cielo? Autorízanos para que pidamos fuego del cielo que caiga sobre ese pueblo y lo destruya. Destruya el pueblo, destruya a la gente. Algo inaudito, algo que no se corresponde con la actitud amorosa que vemos en Juan en muchas otras ocasiones. Y su hermano mayor, que se supone que era una persona más madura que su hermano, que era más joven, estuvo de acuerdo y le pidieron ambos a Jesús que les permitiera pedir fuego del cielo para la destrucción del pueblo. Jesús lo reprendió. Jesús se molestó y Jesús le dijo: ustedes no saben qué es lo que están pidiendo. Ustedes no saben qué es lo que creen. Los discípulos, cuando pidieron que Jesús los autorizara para pedir fuego del cielo, hicieron acopio de un hecho histórico que había ocurrido muchos años antes y le dijeron a Jesús: así como Elías pidió fuego del cielo y cayó fuego del cielo tal como lo había pedido. Las circunstancias, por supuesto, eran muy diferentes. Cuando Elías hizo esa petición a Dios y Dios mandó fuego del cielo, no era para destruir a un pueblo, era para demostrar ante los dioses paganos y los israelitas que se habían hecho seguidores de Baal y de otros dioses y de el rey Acab y de la reina Jezabel, negándose a seguir los principios de Dios. El fuego del cielo cayó para demostrar quién era realmente el verdadero Dios. Y todos conocemos la historia, todos sabemos que cayó fuego del cielo, que quemó los holocaustos de Elías, que había instalado en el monte Carmelo, mientras los 400 sacerdotes de Baal clamaban y se causaban daño con cuchillos en sus cuerpos y pedían que su Dios, Baal, les respondiera también. No hubo tal respuesta, pero sí hubo una respuesta categórica y definitiva y terrible por parte de Dios al permitir que cayera fuego del cielo, quemara
los bueyes que Elías había puesto sobre el altar, lamiera toda el agua que Elías había echado sobre el holocausto y alrededor, y quedó demostrado de una vez y para siempre que Dios es el Dios Todopoderoso. Eso tuvo como consecuencia el comienzo de la destrucción del reinado de Jezabel y de Acab, como consecuencia la muerte de 400 y tantos sacerdotes y seguidores de Baal, y Juan y Jacobo, acá en el Nuevo Testamento, quisieron que ocurriera más o menos la misma cosa. Jesús no estuvo de acuerdo, obviamente, con la petición de sus discípulos. Y le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Jesús era amor. Jesús dijo, yo vine a salvar las almas. Yo no vine a destruirlas. Y fue categórico en eso. Y un día cualquiera vamos a hablar sobre esta declaración de Jesús. Yo no vine a destruir, yo vine a construir. Yo no vine a que las almas se perdieran, yo vine a que las almas se salvaran. Y así terminó este incidente con Juan y su hermano Jacobo, humillados por la palabra de Jesús, y quién sabe si reflexionando para el resto de sus vidas que la forma en que Dios y Jesús se expresan ante el pueblo, incrédulo o no incrédulo, es amor. Jesús fue amor. Dios es amor. Y aunque muchas veces Jesús tuvo que hablar duramente contra sus discípulos, contra los fariseos y contra otros grupos religiosos, Jesús se caracterizó y se caracteriza hasta el día de hoy como el Dios de amor que ha derramado sobre nosotros también el amor de Dios. Y por eso nosotros debemos estar agradecidos, estar contentos y dar gracias a Dios por Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, que es puro amor para con nosotros. Que Dios bendiga a cada uno al haber participado en esta reflexión.